Bueno, hola a todos, bienvenidos al episodio 43 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Hoy tenemos el segundo episodio de esta nueva serie de benfiquistas del mundo hispanohablante y tenemos a un grandísimo invitado. Es la persona responsable por el proyecto Fútbol Portugués desde España, muy recomendable, y ya queríamos desde hace mucho tiempo hablar con él y estamos con el gran José Mariano que también es benfiquista y que está aquí hoy con nosotros para hablar un poco sobre el fútbol en portugués, el fútbol portugués y claro también sobre nuestro club. Hola José, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que doy una entrevista diciendo que soy benfiquista, así que bueno, es una situación nueva, la verdad. Muy bien, pero bueno, ya te lo había dicho, esa camiseta que te asienta perfectamente, muy bonita, esa equipación alternativa del Benfica, ese blanco es precioso, pero es un honor tenerte aquí con nosotros, José. No, no, para mí. Esto es lo que me trajeron los Reyes Magos este año. Así que Vale, muy bien, muy bien. Tienen buen gusto los Reyes Magos. Bueno, entonces, José, lo que te quería pedir era que te presentaras, ¿quién es José María Nolé? bueno, es difícil. Yo tengo una doble vida. Soy pedagogo, trabajo Ujú, como orientador en una escuela una escuela que tiene desde 0 hasta 18 años. Llevo bastante tiempo, 17 años trabajando allí y, y bueno, esa es una parte de mi vida y luego la que está dedicada al fútbol de Portugal, ujú. principalmente, pues bueno, con mi página, la que has comentado, Fútbol Portugués de España, pero también hago diversas colaboraciones, tanto a nivel de periodismo, a nivel de agencias. O sea, es una faceta, la verdad, que me ocupa mucho, Ujú. así como también la colaboración con Libro Fútbol, que ya tengo un libro publicado sobre el fútbol de Portugal y otro que está, nada, a punto. O sea, en cualquier momento me van a decir que ya está listo, también sobre el fútbol de Portugal. Entonces, es una doble vida la verdad que me llena. Son dos pasiones que tengo. ¿Qué tienes? ¿Y cómo surgió el fútbol en tu vida? ¿Fue por la familia? ¿Fue a través de la familia? ¿Jugabas en la calle? ¿Jugabas en algún equipo? ¿Cómo surgió ese interés? Sí, bueno, yo creo que el interés por el fútbol fue algo tardío. Yo he vivido siempre en Sevilla y bueno, yo creo que el fútbol en Sevilla es algo muy cultural, muy importante. Entonces, claro, estaba presente en mí, pero yo creo que yo no empiezo a jugar al fútbol quizás hasta los 10 11 años. En el colegio en el que yo estudiaba se jugaba al balonmano y bueno, realmente fue un descubrimiento tardío y, como digo, y algo que me ocupó, la verdad, a partir de ese momento, pues mucho tiempo. De siempre, pues bueno, he seguido al Sevilla, al Betis y esto termina desembocando en Portugal, pero por el amor a Portugal. O sea, a partir de mi primer viaje a Portugal es cuando empiezo a interesarme por el fútbol de allí. Ujú. Eh, Como parte bueno, de cada vez que hacía un viaje intentar ver todo el fútbol que pudiera o absorber todo lo que pudiera en cuanto al fútbol y el día que tocó Portugal pues ya no hubo ninguna otra cosa. Claro, claro. Y es muy curioso, tu página realmente tiene un montón de información, además de entrevistas, pero no solamente de la primera división, de la primera liga, sino de muchos de las divisiones inferiores. Y es realmente muy interesante. La sensación que tenemos aquí en Portugal es que en España no hay el fútbol portugués no tiene mucha visibilidad. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué motivo? No sabría decir, creo que hay un complejo de superioridad con Portugal Ujú. a nivel global en España. Y yo creo que eso ocupa también al fútbol, ¿no? Muchas veces, cuando a lo mejor alguien ha sabido de mis proyectos, pues se ha extrañado mucho. Cuando no hay mucho problema para entender que alguien
trabaje hablando de fútbol francés, por ejemplo, Claro. de fútbol italiano. Sin embargo, lo de fútbol portugués choca teniéndolo ahí al lado, ¿no? Entonces yo creo que va parte de eso. Yo creo que también hemos tenido mala suerte. Yo más o menos llevo relacionado con el fútbol de Portugal quizás 15 años, algo así, ¿no? Ujú. Muy difícil ver fútbol portugués en España en televisión, aunque ha habido diversos proyectos. Recuerdo Gol Televisión, que no es el Gol Televisión de ahora, ¿no? Pero el Gol Televisión Sí, de hace años tenía los derechos de la Liga Portuguesa y no los emitía. O sea, lo claro, emitía si había algo especial que no hubiera fútbol en ninguna otra parte del mundo, pues te colocaban el fútbol de Portugal, ¿no? Entonces, claro. durante unos cuantos años no los emitían ellos, teniendo los derechos, con lo cual nadie podía emitirlo. Yo creo que solamente se ha podido ver aquí fútbol de Portugal, pues con las Champions y la experiencia que tuvo Eurosport en la Ujú. pandemia, que fue fantástico. O sea, la verdad que un pelotazo, ¿no? Ver los partidos comentados por Fernando Evangelio y Miguel Ángel Méndez, creo que fue algo, un espejismo, ¿no? Un oasis que tuvimos. Yo creo que eso hace mucho. También el hecho de que los jugadores españoles y los entrenadores españoles han tenido muchísimos problemas para triunfar en Portugal. Ujú. Y esto yo creo que chocaba con la mentalidad española de nosotros somos mejores que los portugueses en todo, pero va Miguel Ángel Angulo a Portugal, va Roberto Jiménez, va Víctor Fernández, va, y nadie triunfa. Y entonces era como decir, bueno, nos vamos a olvidar un poco de esto. Y yo creo que ha confluido, yo creo que ahora mismo se le está dando la vuelta, ¿no? Ahora los jugadores españoles pueden ser referencia en sus equipos en Portugal, Claro, pero es otro perfil de jugador el que va. O sea, ahora va un jugador a Portugal con hambre a comerse el mundo y bueno, son claro. los resultados. Claro, como Abel Ruiz, como Fernando Navarro, por ejemplo, Claro. jugadores que no tienen mucho que perder, ¿no? Entonces se van ahí con todo. Pero decías que, por ejemplo, había casos de entrenadores españoles y jugadores españoles que no han triunfado, otros sí. Por lo tanto, ¿crees que hay en España más conciencia de que el nivel en Portugal no es tan bajo como la gente cree que es? Yo creo que todos los que van a Portugal, y es algo que llevo muchos años preguntándolo, Ujú. tanto en la web como en los libros, todo el mundo da el mismo mensaje. Para nada, esto no es una liga fácil, es súper táctica, yo aquí estoy aprendiendo cosas tácticas porque el nivel de los entrenadores es muy alto, Ujú. es una liga muy física, muchísimo jugador de origen africano, también hay muchísimo talento proveniente de Brasil o de las escuelas, los jugadores que vienen de las academias, pues imagínate la dificultad de enfrentarte a esos jugadores. Entonces, para nada te dicen eso, pero tampoco los que fueron años más atrás, ¿no? También me contaba eso mismo Chano o Tote, Claro. que no, que era un campeonato muy, muy complicado y quitando los grandes, pues muy, muy igualado. Sí, exactamente. Y el Benfica, no sé, te preguntaba dos cosas. Primero, cómo se percepciona el Benfica en España, por un lado, y por otro, cómo surgió en tu vida. ¿Cuál fue el primer impacto del Benfica en la vida de José María Nole? A ver, mi primer recuerdo de Benfica, yo creo que es una de las finales de Champions, de Ujú. estar viéndolo con mi padre y decirle, ¿con quién vamos? Y él decirme, pues con Benfica porque son vecinos nuestros, son de Portugal y entonces yo fijarme en el partido y unas camisetas chulísimas, el impacto que me dio fue sobre todo eso, ¿no? Luego, pues un equipo que no dejé, ¿no? Además, jugó dos finales de la Copa Europa seguidas Ujú. y bueno, era relativamente sencillo seguirle los pasos. Eh, Otro momento también de impacto cuando Chano, que yo soy sevillista, digamos, pero soy más seguidor de fútbol que, que un fanático, ¿no? Entonces, Chano era un jugador del Betis que a mí me gustaba mucho Ujú. y ya siendo jugador del Tenerife fue a Benfica. Y entonces también me impactaba, era muy difícil seguir entonces la actualidad, pero yo decía, ostras, si el Benfica ha fichado un jugador con tanta clase como tiene Chano, pues seguro que... Y bueno, y ya fue algo recurrente, ¿no? Si había un jugador que a mí me gustaba, un jugador de estos guays, ¿no?
lo fichaba el Benfica, por una cosa o por otra. Me pasó con Poboski, con Michel Proudhon, con Jorge Cadete. Ujú. O sea, sí, eso me pasó algunas veces, ¿no? De decir, pues, tiene que ser con Benfica. En un viaje que hice con Marga, que ahora es mi mujer, era la primera vez que yo salía de España, fuimos a Lisboa y ya era una jornada que no se había jugado la primera jornada o la segunda jornada y se jugaba ese partido en Navidad. Ujú. Y en el hotel nos comentaron que jugaba tanto Benfica como Sporting. Yo creo que Benfica jugaba ese mismo día y Sporting al día siguiente. Y entonces, pues vamos a ver a Benfica, ¿no? Y fuimos los dos y increíble, el ambiente impresionante, era Benfica Belenenses, Ujú. fue la temporada 2006-2007 y fue un impacto increíble. Claro. El pasar por el túnel de acceso al estadio, luego la grandiosidad del estadio, teníamos un sitio desde que podías ver lo grande que era el estadio, el águila, o sea, yo creo que ya algo muy recurrente, ¿no? La mística de Sí. Benfica y yo creo que a los dos nos impactó tanto y yo estaba muy acostumbrado a ver fútbol en el Sánchez Pizjuán y aún así me impactó. Claro. El, Como el orgullo de los aficionados, fue una temporada muy complicada para Benfica. Sí. Cuando vieron que nosotros éramos españoles, pues todos los aficionados nos explicaban, ese es muy bueno, ese tal. Estaban muy orgullosos de que hubiera aficionados españoles viendo el partido. Y yo creo que ahí fue, no sé, un amor a primera vista, o sea que es cierto que ya el equipo pues me interesaba, ¿no? Había habido varios puntos de interés, pero yo creo que es una experiencia que no olvidaremos. Ujú. Y dicen que el fútbol en Sevilla tiene una atmósfera extraordinaria, ¿no? Tanto en el Benito Villamarín como en el Sánchez Pizjuán son atmósferas fantásticas también, pero el Benfica realmente tiene ahí ese romantismo, ¿no? Diría, una cosa casi que especial. Por lo tanto, te iba a preguntar eso. El primer partido que has visto fue un Benfica Belenenses, creo, exactamente. Sí, sí, exactamente. Un 4-0. Ujú. Fue, creo que el primer gol o el único, de Kim Fonseca. Ah, exactamente. Leyenda, el único creo que ha sido exactamente. Sí. Y bueno, la verdad que un partido claro para Benfica, pero bueno, donde todavía estaban Karagouni, Casurani, Ujú, eh, Simao marcó el primer gol, ujú. Luisao ya estaba en el equipo y bueno, un partido muy, muy interesante de ver, la verdad. Interesante. No, era un equipo bueno, atención, que no estábamos saliendo todavía de aquellos años un poco oscuros de lo que la afición benfiquista llama de Vietnam, ese periodo entre el 95 y el 2003 que fue muy complicado, pero ya se notaba un poco ese resurgimiento Benfica, del Benfica a Benfica, es decir, de un Benfica más cercano a lo que es realmente. Sí. Muy bien. Entonces te preguntaba, has hablado de tu mujer. Yo no sé si tienes una curiosidad interesante con tu mujer y el estadio, que no sé si quieres compartir con nosotros. No, no, no Como hablaste recordaba, de él, no, si no puedes contar. recordaba, no recordaba que te lo hubiera contado, Ujú. pero bueno, no sé si te lo he contado o lo has leído en algún sitio, sí. Solo por WhatsApp muy rapidito, pero me encantaría saber los detalles todo, si fue Sí, así. bueno, nosotros hacíamos ese viaje un poco como amigos. En realidad era un viaje que iba a ser con más gente, pero al final fuimos solo los dos y no sé. Y tuve en el estadio, pues en el intermedio, pues, fuimos a comer algo y bueno, el caso que hubo un hombre que le pidió a Marga que cuidara a sus hijas mientras él iba a hacer algo. Y bueno, yo sentado en la parte de arriba, ella en la parte de abajo, tuve como un flash, o sea, como Ujú. una cosa de decir, es ella, ¿no? Y lo tuve súper claro en ese momento. Claro. Y bueno, yo creo que era, no sé si fue
el ambiente, lo maravillado que estaba, o realmente hubo ahí un salto en el espacio, pero lo tuve súper claro. Y bueno, yo creo que también es especial ese estadio para nosotros cuando fuimos ya un montón de años después. Fuimos a hacer un tour por el estadio Ujú. que nos invitó Pauleta, la jugadora de... Y ir allí con nuestras hijas fue súper emocionante, Claro. la verdad. Fue una cosa bueno, no te lo imaginas, no te lo esperas y tampoco es una cosa que nosotros estemos todo el tiempo hablando de esto, ¿no? Pero cuando nos vimos allí, en el estadio, pues la verdad que lo pensamos. Muy bien, porque de cierto modo todo, entre comillas, nació un poco ahí en ese ambiente, ¿no? Y entonces, claro, que impacta. Sí, 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 no, la verdad que tenemos muy presente ese día por todo lo que fue y bueno, también por ese impacto. Ujú, muy bien. Y no sé si hay algún partido u otro que te acuerdes que te haya impactado en el estadio o que hayas visto desde tu casa en España. Y luego, la verdad que o por trabajo o por afición, luego he visto muchísimas veces a Benfica. Yo creo que todavía como aficionado recuerdo un Benfica 4 Académica 0 Ujú. con un partido que llovió muchísimo, pero un partido de Saviola y de Aimar increíble. Creo que de Aimar marca Saviola un gol maradoniano, Cardozo también en su... ese era un equipo increíble, ese Benfica. Era una bomba ese equipo. Sí, recuerdo una portada de Abola que hacía un juego de palabras con la lluvia y creo que era algo así, tipo lluvia de goles, ¿no? Una portada preciosa Sí. de Saviola empapado. Fue un partido que nos encantó. Luego ya trabajando, pues la Supertasa aquí en el Algarve, bueno, digo aquí, pero Sí, me pues quedo muy más cerca cerca, del Algarve, claro. de, por un lado, la que pierde Benfica con Sporting, con Jorge Jesús. Yo creo que es algo que nunca he contado, ¿no? Ya. Cuando termina el partido, Jorge Jesús se queda delante del autobús de Benfica, súper desafiante, y todos los jugadores, todos los empleados, todos pasan por delante. Y hay un conato, ¿no? Yo creo que alguien le dice algo. A mí siempre se me había quedado la relación del director de prensa, Ujú. siempre era como una especie de lugarteniente de George Jesús, siempre con él. Y ese día, digo, hay que ver lo que cambian las cosas, están ellos dos que no se están ni mirando, ni se Claro, han saludado, ni se han mirado a la cara. Y ese fue un partido duro, muy duro. ese 0-1 con André Carrillo, que luego fue jugador de Benfica, plan estrella. Eh, Al año siguiente estaba en Benfica y no fue nada, ¿no? Pero bueno. Y luego la otra supertasa con el 5-0 Ujú. de Benfica. Yo creo que son los partidos que más me han impactado. Y bueno, he disfrutado mucho de partidos de Ollanense y de Portimonense contra Benfica. Ujú. Recuerdo, por ejemplo, el primer gol de Rodrigo Moreno en Benfica, pues fue en Portimao, que entonces Ujú. era Rodrigo Machado, ¿no? Por el Sí, segundo sí. apellido, ¿no? O sea, Ujú. Rodrigo Machado. Y a mí me costó trabajo, me corregía mucha gente en Twitter. ¿Eh? No, es Rodrigo Moreno, digo. Porque Rodrigo Machado. Claro. Creo que los partidos que más me han llamado la atención de Benfica. Muy bien, muy bien. Y cómo, bueno, tu familia está un poco involucrada con lo que es el Benfica. ¿Cómo ve tu familia tu benfiquismo? Y no sé si te acompañan al estadio, también comparten un poco de ese benfiquismo, o son Yo más del creo que Sevilla, más del Betis, no sé cómo funciona. sí. Yo creo que es una cosa que está asumida en casa. O sea que, sobre todo con el tema del fútbol portugués, pues por ejemplo, en verano, ¿no? En el Algarve hay un montón de equipos Ujú. y entonces tenemos claro que en verano, vale, vamos a estar juntos, pero fútbol va a haber seguro, ¿no? Claro, claro. Que somos muy familiares, que nosotros nos vamos de vacaciones con mis padres, mi suegra, las niñas, o sea que, pero
ya todo el mundo tiene asumido, oye, ¿y tienes algún partido? No, no, no hay partido. Ah, no, que no hay partido, ¿no? Claro, Y se ¿cómo extrañan, no? ¿no? Entonces lo tienen Claro. asumido. Pero aquí en casa, mira, voy a hacer una comprobación. ¿Me puedes silenciar un momentito? Puedo. Esperamos aquí un Porque voy a ratito. dar aquí un pequeño grito. Pero es un momentito, un momentito. Déjame ver si... Ya está. Es un momento increíble. Ya, pues pone el... Sí, ya está, ya está. Hola. Vale, sí. Hola. Viene aquí, te necesitamos para que nos explique de qué equipos somos en casa. Del Sevilla y de cuál. Y del Benfica. Muy bien, muy bien. De Sevilla y del Benfica, y del Benfica. Muy bien, enhorabuena. Entonces, un placer. Encantada. Eso es algo que no... Bueno, si estás aquí en esta casa, pues lo sabes. Claro, claro, muy bien. ¿Y cómo te llamas, perdona? Paula. Paula, muchísimo gusto, Paula. Ah, Igualmente. ¿fuiste tú quien ha regalado la camiseta a tu padre? ¿Esa No, camiseta que tu padre tiene o no, no? no, no, esto fueron los Reyes Magos, eso. Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Bueno, Pero gracias, cariño. Chao. muchísimo gusto, Paula. Bueno, Vamos, no es raro ver aquí en casa, por ejemplo, los partidos de Benfica suelen ponerlo casi siempre la Fox o ESPN y los vemos cada semana. todos juntos, vale. Antes de pasar a la parte siguiente y siendo que sois de Sevilla, hay un trauma reciente, tengo que preguntártelo, José, que esa final de Europa League con el Sevilla, que parece un club creado para ganar copas de Europa en Europa League, que es impresionante. ¿Cómo has acompañado esa final, ese Benfica-Sevilla del 2014? Sí, la verdad que lo viví mucho, ¿eh? Yo estuve en Valencia, la semifinal Valencia-Sevilla, Ujú, y recuerdo estar soñando porque la final fuera con Benfica. Benfica tenía claro. que eliminar a la Juve Ujú. en el partido de vuelta en Turín, siendo la final en Turín. Y lo eliminó y para mí fue grandioso. Y estuve en la final de la Tasa pocos días antes Sí. o pocos días después, Yo no me ya no recuerdo. acuerdo exactamente, pero sí, pero fue todo muy cerca. En ese Sí, año hemos ganado las tres competiciones nacionales y la única que hemos perdido fue exactamente Europa League, exactamente. sí. Y recuerdo, bueno, pues como Benfica llegó castigadísimo al final de temporada, tenía entre lesionados, era increíble, o sea, estar allí levantando la copa, yo no sé cuántos jugadores en muletas había. Y yo creo que Sí, esto fue, para entonces nuestra felicidad, fue una desgracia para Benfica. O sea, Benfica, tú ves un partido, una alineación suya a mitad de temporada y la alineación que saca en la final, falta muchísima gente. sí, Y yo creo que eso se notó. Eh, yo creo que fue decisivo para el resultado. ujú. Incluso en la final todavía se lesiona un jugador que Georgievic, creo, no sé, yo creo que incluso en la final todavía hay una lesión. Sí, no sé si era de Soleimani, no estoy Sí, seguro sí, si perdón. era. Creo que Sí, era, no estoy seguro, pero sí. sí, Y sí, y que ha dejado, pero era un Sevilla, siempre un Sevilla fuerte, el Sevilla siempre un equipo que parece que en estos momentos es impresionante realmente. Pero no me pareció un Sevilla tan fuerte como era en otras temporadas, lo que nos dejó un poco más frustrados aún porque sentimos perder esa oportunidad que era sí. única. Creo que también esas dos finales seguidas que pierde de Europa League, creo que contra dos rivales muy difíciles, porque ese Chelsea era un super equipo Claro. que también gana la Champions o un año antes, creo que un año antes. Ujú. Creo que era, y el Sevilla, pues, un equipo que supo jugar muy bien esa final, Muy bien. como todas las que ha jugado, cómo supo gestionar también la tanda de penaltis. Ujú. Eh, tuve la ocasión de hablar con Beto en el contexto de escribir el primer libro. Cuando lo acabé, pasé un ratillo con él, una tarde, porque él vive en Sevilla, y Ujú. hablamos de esa tanda y
de cómo fue todo y bueno, yo creo que luego al final, aunque se dice mucho que solo pensamos en los números, que yo creo que solo piensa en los números quien no lo vivió, en realidad. Claro, Yo creo claro, que esas dos finales, yo creo que la que gana el Chelsea, la que gana el Sevilla, la que gana el Milan o el PSV, creo que lo que hemos vivido eso, al final lo que nos queda era la mística, la grandiosidad de estar ahí, de competir, y luego al final, no sé, tú sabes de memoria cuántas Champions tiene la Juventus, cuántas ligas tiene, realmente lo tienes que mirar, ¿no? Pero sin claro. embargo, yo sí me acuerdo de estar viendo esa final y preguntarle a mi padre, ¿con quién vamos? Pues al final es lo que queda. Claro, claro, exactamente. Bueno, entonces pasemos adelante, José. Yo te voy a hacer ahora es proponer un desafío. Te voy a mostrar un conjunto de jugadores y de entrenadores españoles que han pasado por el Benfica o que están en el Benfica todavía. Y te pedía dos cosas. Te pedía una cosa en particular que era que comentar cada jugador con una palabra solamente. Y después, si quieres, puedes añadir algún comentario. Claro. Yo creo que será siempre interesante. Y después hay otro desafío, pero primero vamos a este. Vamos entonces a colocar aquí, a ver si se ve así bien, a ver si lo encuentro. Déjame solo un momentito. Así creo que se ve bien. Bueno, vamos a ver jugador a jugador. Ya hablamos de él en esta transmisión. Estamos hablando entonces de Chano, que no sé si todavía sigue estando ahí si está en el Betis, en la Eh, formación o... eh, la última vez que hablé con él, sí. Ujú, Sí estaba él trabajando con cantera, pero yo creo que hace por lo menos un año que no hablo con él. ujú. ¿Y cómo clasificaría este jugador, este Chano? Con una palabra. Yo creo que precursor, que es creo que siendo rigurosos, es el primer español que debuta en Benfica, también estaba Sí. Tote, creo Ujú, que él juega antes que Tote, sí, y yo creo que abre el camino en un Benfica muy complicado. sí, Eh, creo que Chano puede estar en el peor Benfica en Liga de la historia, quizás. sí, Y probablemente. sí, y realmente, pues bueno, yo creo que hay que reconocerle siempre ese mérito. Yo creo que cuando lo entrevisto, él no tenía en cuenta, no tenía presente eh, estas cuestiones, ¿no? Que estas marcas en Benfica. O por lo menos él es una persona muy natural, no se deja llevar por esas cosas, pero la verdad que para mí era muy importante estar hablando con él, pero él muy tranquilo, muy natural. Muy natural. No, y era un buen jugador, atención, pero creo que fue exactamente como estabas diciendo, José. Es decir, estaba ahí en un momento muy, muy malo de la serie del club y fue una lástima porque ya ha hecho algunos goles, por lo menos unos 5 o 6 goles con la camiseta del Benfica. Tuvo una temporada que ha jugado casi todos los partidos y fue una lástima ese momento de la serie del club. Bueno, pasemos adelante. Vamos a ver al segundo jugador. También ya se ha hablado de él. Estamos hablando de Tote, que cuando mucha gente pensaba en Portugal que estábamos fichando a Totti de Roma, y después ¿Eh? sí, pensaban que era Totti de la Roma, pero no, es Tote, de la cantera del Real Madrid. Una palabra para Tote, José. Yo creo que rebelde, yo creo que es alguien, eh, y cuando he podido entrevistarle para mi segundo libro, yo creo que la entrevista que él hace es muy sincera y va a muerte. O sea, eh, yo siempre, yo creo que lo he entrevistado para la web, para un podcast, para el libro, y siempre tengo con él yo en mis proyectos, cuando escribo, siempre quiero resaltar cosas positivas de las instituciones, de los jugadores, y con Tote siempre tengo la sensación de que va tanto de cara que me cuesta mantener ese tono, el muy cordial y
y muy claro, pero claro, es que él tiene clarísimo, o sea, él es un tipo, a mí de jugador me encantaba, ¿eh? Y Sí. jugó en el Betis, ¿eh? Y a mí Ujú. me volvía loco Tote, a mí me hubiera encantado tenerlo en mi equipo. Mucha calidad, muy valiente y, y la verdad que y es muy inteligente. O sea, es una persona que te sabe explicar, es que sé lo que pasó, sé qué problema hubo, sé. Y bueno, no quiero anticipar mucho. Si alguien se acuerda, cuando saque el próximo libro, la Claro. entrevista suya es que va sin piedad analizando lo que fue ese año de Heinkes, los puntos altos del equipo y por qué el equipo no termina de funcionar. Claro, claro. No, realmente esa época fue horrible, 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 pero bueno, un jugador interesante que teníamos todos muchas ganas de verle porque venía del Real Madrid, de la cantera, pero realmente no funcionó y mucho en ese momento no Sí. funcionaba en nuestro club. Yo creo Por- que lo vamos a decir seguramente con otros jugadores. Ujú. Hay algunos casos de injusticia fragrante y Tote fue una. O sea, Tote, yo recuerdo, o sea, la pretemporada esa, Tote debía ser la primera opción en Sí, el ataque de Benfica, tal como sí, se vio sí, la pretemporada, y no lo es. Luego, cuando gana terreno, empieza a jugar, viene una lesión, pero yo creo que la clave es la pretemporada. Yo creo que aquí coincido, haría el mismo análisis con Capdevila y con Balboa. sí, sí, que ya hablaremos de Balboa, que no tengo la foto, pero podemos hablar de él también. Pero vamos a hablar antes de este hombre que está en la imagen, que hoy forma parte del cuerpo técnico del Benfica, Javi García. Una palabra para Javi. Creo que profesional, creo Ujú, que es un jugador. Yo tengo la espina de no haberlo podido entrevistar nunca y estaba a punto varias veces, ujú. pero muchas veces, claro, para ninguno de los dos libros he conseguido estar en el momento, porque con el primero él era jugador del Betis y bueno, era complicado el momento y bueno, no lo conseguí. Estuve más cerca para el segundo, cuando él era jugador del Boavista Ujú, y bueno, hay un momento que yo llamo un teléfono y nadie lo descuelga cuando habíamos quedado a una hora concreta para hacer la entrevista y ahí se fue la opción. ujú. Y bueno, yo creo que para mí, de los jugadores de Benfica que he visto, yo creo que de los mejores, yo creo que podría formar parte de un once ideal, seguro. Perfectamente. Tenía mucha calidad. Era un número 6 muy completo porque defendía muy bien, pero también tenía buena llegada, tenía gol y tenía muchas ganas, mucha marcha y realmente era un jugador increíble que me gustaba mucho también. Bueno, próximo jugador tenemos a Capdevila. ¿Cómo este hombre con esta calidad no jugó, prácticamente no jugó en el Benfica? Y aún así creo que mantiene un cariño grande por el club, lo que no deja de ser un poco sorprendente, teniendo en cuenta que no ha tenido oportunidades. Todavía no entiendo por qué, pero Pues yo creo, aquí va a parecer que vengo a vender mis libros, pero bueno, es que no. yo la verdad siempre he tenido esa curiosidad y así se lo pregunté en mi primer libro, por qué es lo que pasa. Él viene como campeón del mundo, algo que solo había pasado una vez en el fútbol de Portugal, Ujú, eh, y juega poquísimo eh, cuando él es el mejor jugador en su puesto del equipo. O sea, es que creo que juega más que él Luis Martins ujú. y, y Emerson, era el Emerson, exactamente. Emerson, probablemente, Sí. que era horrible. Sí, pero bueno, Y que no se entendía, que nadie entendía por qué. Nadie no, entendía. no, y vamos, y Luis Martins, no porque no sea un jugador de calidad, es que no era todavía el momento para Claro. que él estuviera. Y yo se lo pregunté, él me dijo que tampoco lo sabía, pero que trabajó bien con Jorge Jesús, que tiene muy buena relación con él, algo que me sorprendió. Ujú, Yo pude verlo en directo en el partido que comenté antes, en Portimao. Él fue titular, lanzó una falta al poste y bueno, la parte positiva es
bueno, que él está en paz con eso. O sea, que ¿Sí? realmente no guarda rencor ni tiene una espinita, sino al contrario, muy orgulloso de haber estado en Benfica. Él me decía en el libro bueno, que realmente él juega en Atlético de Madrid, en el Deportivo, que era un grande el Villarreal, pero la dimensión de Benfica como club histórico, pues que fue algo que él pudo disfrutar y que está muy, muy orgulloso de, de su paso. Eso pasa. Y una palabra para describir a Capdevila. Mm, Como ves, no me he preparado. Prefería hacerlo. Sí, pero bueno, quizás negación, ¿no? Porque no supuso ningún problema ni en ese momento ni luego. Ujú. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, fue una lástima realmente, pero bueno. Pasemos adelante. Para este jugador, no sé si con las manos en la cara debería haber tenido más cuidado, pero es creo que Nolito. Nolito, sí. Nolito tiene, yo creo que quizás duende, ¿no? Yo creo que Nolito es una persona que disfrutó de la experiencia en Benfica, que fue justo lo que él necesitaba. Sí, Y luego la carrera que ha tenido, yo creo que se debe mucho en llegar a Benfica, que la gente lo adore, que él creo que todavía puede tener un récord de partidos marcando consecutivamente, que estuvo marcando en Liga, en las previas de competición europea, y tuvo un primer verano fantástico con Benfica, sí, y pude ver, no sé si en Ollá o en Portimao, como la gente lo adoraba. O sea, sí. los aficionados de Benfica lo amaban. Sí, sí, sí. Y se notaba que él jugaba mejor cuando sentía ese cariño de la afición, ¿no? Y sentía más esa marcha, ¿no? Y esas ganas de jugar. A mí me gustaba mucho, que nunca entendí muy bien por qué salió, pero bueno. Pasemos adelante entonces. Próximo es Roberto. Roberto es caso peliagudo, ¿eh? ¿Qué? Yo, mm, pienso que la palabra, y yo creo que normalmente no utilizo estos términos, pero solo se puede definir con fracaso. Sí. Creo creo que en el deporte pocas veces tú puedes hablar de un fracaso, de un error, pero yo creo que Roberto no estaba preparado para la dimensión que tenía Benfica. Y recuerdo perfectamente ese verano, como yo creo que en septiembre Benfica estaba ya fuera totalmente de la lucha por la liga, Ujú. porque, y básicamente, si analizas los goles que marcan a Benfica en liga en los 6 o 7 primeros partidos, que muchos, un porcentaje altísimo, son, como se dice allí, ¿no? Unos frangos Sí. increíbles. Y Roberto es un guardameta que luego ha hecho una carrera que yo creo que en algunos momentos lo ha podido poner al borde de estar en la selección española, pero en Benfica fue increíble. O sea, ahora no, porque claro, ya está, creo que está recién retirado. Sí, exactamente. Eh, en su prime, tú hablabas con alguien y le decías que no te puedo imaginar Roberto en Benfica, y yo creo que la gente no se lo podía creer de lo que fue. Y a mí me encantaría hablar con él sobre esa temporada. De Ujú. hecho, el único título que gana Benfica es la Copa de la Liga, y no estaba él. Yo creo que no juega ningún partido. Estaba Julio César en esa competición. Ujú. Ujú. Y es verdad que tuvo un momento brillante, un partido ya Jorge Jesús lo deja de suplente y justo expulsan al portero y él sale y para un penalti, ¿no? Yo creo que Exactamente. fue su momento, pero bueno, debió ser una temporada muy, muy dura para él, pero en número, creo que fue una temporada dura, pero seguramente viendo la trayectoria que luego tiene, creo que fue también clave para ver luego el superportero durante 20 años que fue. Claro, claro. Es que se notaba que tenía ese potencial y esa capacidad, pero no sé si era o la parte mental o algo que no sé, o ese impacto de realmente ser un club gigantesco, pero Yo hablé realmente con las un cosas no compañero, no no han funcionado. Dime, dime. yo hablé con un compañero suyo, off the record, y él me decía, mira, Roberto es exquisito, es
quizá el mejor portero, pero necesita estar activo en un partido. No Sí. puede... nos vino mal a nosotros porque nos atacaban poco y él necesita más actividad. Esto me dijo un compañero suyo. Muy bien. Pasemos entonces al jugador siguiente que está hoy en la plantilla y hablamos de Alejandro Grimaldo. Yo creo que estrella. Yo creo que Grimaldo es una estrella en Benfica. Creo Ujú, que muchos años en el equipo, marcando la diferencia. No sabía decir qué le falta a Grimaldo para estar en la selección española o estar en una operación de 50 millones. No sabría decirte porque es un jugador regular. Yo creo que superó las lesiones que tenía al principio de su carrera. Ya creo que es un jugador de 50 partidos, es regular, es, marca goles, tiene una personalidad atractiva, y la verdad que en la distancia corta, la verdad que un tío muy simpático. Y veremos, ¿no? Si el año que viene sigue en el equipo o da un salto, ¿no? sí, pero una liga más competitiva, quizá, no sé. Pero está haciendo una temporada absolutamente extraordinaria, quizá la mejor de su carrera. Pero bueno, a mí me parece que no se va a quedar, pero veremos hasta final de temporada. El próximo jugador es este jugador. A mí es una lástima que no haya funcionado. Y estamos hablando de Carlos Marchena. Sí, un crack, ¿eh? Un tío muy inteligente también. Creo que también una carrera fantástica. Y bueno, vuelvo a mencionar el libro. Yo creo que una de las entrevistas que más gracia me hacía, ¿no? Él decía que fue a ficha por Benfica y entonces él estaba en los Juegos Olímpicos, algo así, ¿no? Ujú. Y ficha por Benfica y van un par de periodistas a la puerta de su casa y su madre le decía, mira, que es que hay aquí unos periodistas, a mí me da cosa porque hace mucho calor, porque tal. Iba la madre a preguntarle si necesitaban cosas y tal, y ahí él vio la dimensión de Benfica. Ujú, A un par de periodistas a la puerta de su casa para tener la primera foto de Marchena, que no estaba en Sevilla. ujú. Entonces, y eso me contaba que cuando jugó los Juegos Olímpicos eh, en Australia, pues que allá donde va hay alguien que le recuerda que él jugó en el Benfica. Ujú, ujú, exactamente, increíble, increíble esa dimensión mundial, realmente es Sí. impresionante. Pero Y también un poco como Chano y como Tote, también estuve en una claro, época horrible, ¿no? Pero sí, sí, el mismo caso. Yo creo que él, la palabra que lo definiría es calidad. Es calidad. un jugador que como central muy bien, pero a mí me encantaba en su inicio como medio centro defensivo. Me encantaba. Ujú, exactamente, muy, muy buen jugador, una lástima que no haya funcionado, pero Ahí se bueno. ve lo viejo que soy, ¿no? Que hablo de los inicios de Marchena. Igual, igual. Bueno, pasamos adelante entonces a este jugador que también otro que no entendí por qué no funcionó, que tenía todo para que estuvo en ese partido que has asistido de la Supercopa, de los 5-0 que no marca ningún gol, pero hace un partidazo y Sí. hablamos de Raúl de Tomás. Yo creo que la palabra que lo definiría sería cabeza. O sea, creo que porque el debate sobre si Raúl de Tomás no marcaba goles era ficticio. O sea, Raúl de Tomás intervenía muchísimo en juego, generaba muchísimos goles y él lo sabía. Él estaba muy tranquilo. Ujú, Pero yo creo que hubo un momento que él decide y dice, "Mira, aquí no voy a hacer nada", y es cuando se marcha. Pero no diría que Raúl de Tomás fracasó, ni muchísimo menos. Y creo que demostró que es un futbolista más allá de ser un delantero. sí, sí, mucho más. Porque él aparece un poco para ser el sucesor de John Félix, pero no era exactamente esa su posición, ¿no? Entonces fue un poco un error de casting en ese sentido, porque él tenía mucha calidad, ha hecho cosas increíbles, ¿no? Y fue realmente una lástima. Bueno, pasemos adelante de este jugador. A mí personalmente me encantaba muchísimo, de José Antonio Reyes, que tuvo ahí una temporada, pero que ha dejado huella en el club que en un año que creo que era con Quique Flores, creo. Sí, sí, fue el mejor jugador del único título que gana Benfica ese año, la
en la Copa de la Liga, en la final Ujú. que se juega en el Algarve. Y bueno, yo creo que las cosas que tenía Reyes, que todo el mundo quedaba enamorado allá por donde pasaba. Y bueno, un chico, yo tuve un par de encuentros con él y la verdad que un chico que tenía estrella. Sí. Eh, Me comentó Jorge Ribeiro, que fue un compañero suyo ese año en Benfica, que era uno de sus mejores amigos Ujú. y una persona a la que le guardaba muchísimo cariño. Y yo creo que es mágico, la palabra sería esa. Eh, Mágico. sí, en Sevilla no es raro que te cruces con un deportista que viva en Sevilla y que viva la ciudad, te lo encuentras, ¿no? Y él no era difícil encontrárselo con sus padres y siempre contento, siempre transmitía una felicidad y, y bueno, la verdad que siempre siguió a Benfica. Recuerdo un partido de Europa League de Sevilla-Porto me pidieron los compañeros portugueses que hiciera de traductor en una entrevista que le hicieron. Ujú. Y eso, y decía él que seguía siempre a Benfica, que era un equipo impresionante, que era muy buena temporada la que estaba haciendo. Sí. Y bueno, no sé si recuerdas, él tenía un tono de voz particular y yo, o sea, lo pasé mal para entender lo que él decía en español en la grabación, ¿vale? Sí. Porque hubo algo que no pillé, no pillé y le dije, mira, no sé qué es lo último que ha dicho. Me ponía la grabación y era una y otra vez y al final lo que él decía es un equipo impresionante, pero claro, lo decía tan rápido que no lo pude Exactamente. ver, pero al final lo conseguí. Muy bien, hombre, increíble. Y lo echamos de menos una tragedia lo que sucedió con él, pero Este, era un crack, era un grandísimo jugador. Yo creo Bueno, que Reyes ya retirado del fútbol, yo creo que hubiera sido un patrimonio también de Benfica muy bonito, la ah, verdad. exactamente. Y a pesar de solo haber jugado en un año, pero fue tan impactante la huella que dejó que realmente sería así, absolutamente. Sí, y a pesar de la caña que le daba aquí, que también, que Sí, le exigía mucho, ¿eh? exactamente. Bueno, pasemos adelante. Ya hemos hablado de él también, de Rodrigo Machado, de Rodrigo Moreno, como preferís. A mí me encantaba mucho Rodrigo. Sí. Yo creo que irrupción sería. Yo cuando Benfica ficha a Rodrigo, yo digo, veremos a ver. En esa época hubo movimientos de los equipos de Madrid a Benfica un poco extraños y yo no confiaba en nada. De hecho, el primer año va cedido al Bolton Ujú. y yo creo que fue un jugador que creció en Benfica. Luego, cuando he leído su biografía, pues él incluso jugando en otros equipos tenía casa en Lisboa. Ujú. Ujú. Y yo creo que eso también fue clave en su desarrollo, el que él pudo enamorarse de lo que era la ciudad, el fútbol de allí, el Benfica, y yo creo que creció. O sea, los primeros partidos, las primeras épocas de Rodrigo a las últimas, va a un abismo. O sea, un jugador que evoluciona muchísimo. Absolutamente. Y jugador de selección española también. Por lo Sí, tanto, sí, era y es y sigue jugando, creo que en Inglaterra. sí, Sigue siendo un crack, es un grandísimo, grandísimo jugador. sí. El próximo jugador, entonces, el jugador no, en este caso es a un hombre que a mí me encanta muchísimo y para mí todavía no hemos reconocido el rol que tuvo en el Benfica en años muy difíciles y estoy hablando de José Antonio Camacho. Sí, coincido totalmente. Es una de las entrevistas para mi segundo libro que más me gustó hacer. Ujú. Eh, una persona muy. Me ha pasado varias veces que contra más grande es alguien, más natural es. Sí. Y fue de verdad. O sea, yo estaba intentando contenerme y yo era como decir, es que no me lo puedo creer. Que está hablando con él y él muy natural, muy amable. Y yo creo que en esa entrevista, yo creo que queda claro. O sea, como él con el presidente tiene conversaciones muy francas sobre cuál es la senda que tiene que tomar el equipo, porque en su primera etapa, por ejemplo, la academia no funcionaba todavía. ¿No? Y en la segunda etapa le toca un equipo en el que vienen jugadores con muchísimo potencial, pero que no eran las superestrellas que eran después. Y yo creo que él me interesó mucho también su perspectiva con Freddy Adu,
la verdad, Ujú. que eso era algo que llevaba años queriendo saber. Y, pero todo lo demás salió súper bien, con Di María, con David Luiz. Creo que él, como tú dices, es culpable de luego el éxito que tiene el equipo. Y, Absolutamente. y yo creo que él es consciente del respeto y el cariño que le tienen los benfiquistas. Y yo creo que los benfiquistas, o sea, es una afición muy exigente, pero que es justa. Y Sí, sabe, y sabe, quizás no en términos de medios de comunicación, pero en Benfica saben que le deben mucho a Camacho. absolutamente. Yo creo que, por ejemplo, él tiene dos cosas que para mí me han impactado mucho. Él como tenía esa experiencia de club grande, del Real Madrid, creo que con esa experiencia que tenía de vuelta un poco ese lado de club grande al Benfica, porque tenía ya esa experiencia y entendía lo que era un club grande y entendía lo que era el Benfica, por un lado, y esta Copa de Portugal que gana frente al Futebol Porto de Mourinho fue realmente el salir de esos años de pesadilla y por lo Claro, tanto Benfica le debe mucho, pero mucho a este señor. sí. Yo la palabra con lo que lo definiría, yo creo que es decisivo. Absolutamente, muy de acuerdo contigo, José. Bueno, adelante, otro entrenador, Quique Flores. ¿Cómo definirías en una palabra? Yo creo que exigencia. Yo creo que Quique seguramente ahora recuerde con felicidad su paso por Benfica, pero yo creo que estuvo dando caña todo el año, ¿eh? Voy a algo A los que no. jugadores. Sí. Ayer hemos grabado nuestro programa semanal y hubo alguien que habló de Quique Flores y decía que Quique, por ejemplo, era muy bueno en las ruedas de prensa, que era un muy buen comunicador y la gente decía, bueno, si fuera tan bueno en el campo como era en la rueda de prensa, éramos campeones de Europa todos los años, que era fantástico. Pero yo no sé si se dice mucho que el fútbol es el momento y no sé si ese momento en concreto fue el ideal para Quique, que creo que es un buen entrenador, pero no sé, veía algo que no funcionó, ¿no? Sí, yo creo que Quique finalmente va consiguiendo siempre los objetivos de los equipos a los que va, ha ganado títulos importantes, Ujú. pero sí, quizás a lo mejor era un poco pronto, ¿no? Para llegar a un equipo de esta dimensión y creo que también en esa época había diferencia entre Porto y Benfica, era Sí, una diferencia grande y bueno, yo creo que eso también a veces he pensado en lo que hubiera sido Quique con el Benfica de Jorge Jesús, por ejemplo. sí, Creo que, sí. que hubiera sido interesante ver eso. No, porque en el año siguiente viene Saviola, viene Ramírez, bueno, era una pasada y realmente sería interesante ver Sí, a ese equipo. Y por último, creo que tenemos, no quería dejar es una capitana del Benfica, es una jugadora que a mí me encantan los números 6 y esta jugadora juega mucho, pero mucho, mucho, mucho. Paula Domínguez, la gallega capitana del Benfica. ¿Cómo definirías a Paula? creo que orgullo. Creo que como benfiquista, como español, como aficionado al fútbol femenino, o sea, qué orgullo tener a Pauleta en Benfica, en la trayectoria que tiene, que sea capitana. Eh, la verdad que es muy, muy importante el verla. Hay una cosa, ¿no? O sea, tú realmente cuando vas a Portugal, tú hablas en español y todo el mundo te entiende. O sea, Ujú, no. eh, y me da mucha rabia cuando ves jugadores españoles que no se esfuerzan por hablar en portugués. ujú. También ves muchos que lo hacen, Sí, ¿vale? Que realmente ahora últimamente que he podido hablar con Miguel Baeza, con Adrián Marín, con Héctor Hernández del Chávez, ujú, y, y hablamos de eso, y dice, no, no, yo es que me vine unos días antes, unas semanas antes, para empezar a hablar portugués, para enterarme, y ves a Pauleta, lo bien que habla portugués, y bueno, un orgullo. Te quiero no, enseñar un tesoro que tengo. ujú. Mira, es un, A ver si tengo que poner aquí la pantalla un poco.
Ah, un es un momentito. brazalete, un Es un brazalete momentito. que me dio ella en el último partido de la temporada pasada. A ver si aumento aquí un poco. Ah, madre mía. Sí, hombre, qué preciosidad. Sí, sí. Qué Eh, preciosidad. es de la temporada pasada, el último partido de Liga, Ujú. que estaba allí porque era la final de la Copa de Portugal y un día antes era el partido de Benfica. Y la verdad que lo tengo, vamos, como un auténtico tesoro, la verdad. Absolutamente, ¿no? Y habla muy bien portugués y ahora está en un momento malo que tuve una lesión muy complicada. Pero Pues es un orgullo para ti, creo que para toda la afición benfiquista. Y le enviamos sí, desde aquí un besito y que se recupere bien y que se recupere pronto y sí, que seguramente va a ganar muchos títulos todavía con nuestro club. sí. Y va camino, o sea, yo es una cuenta que siempre llego, luego te paso el enlace. Mm, Pauleta está a camino de romper todos los registros de jugadores españoles en Benfica, por Ujú. partidos jugados, por títulos, por goles. O sea, está muy cerca de todo. O sea, ya ha ido superando a todos los jugadores, de muchos de los que hemos hablado, de Rodrigo, de Nolito, o sea, a todos los ha ido dejando atrás. Ujú. Y luego te lo voy a pasar y voy a actualizar los datos porque es ya una jugadora histórica por todo lo que ha logrado y todavía súper joven, muy Totalmente. arraigada, ha terminado sus estudios, creo que no sé si de química, de ingeniería, no recuerdo muy bien, me he equivocado, ¿vale? Seguro. Pero verá, una futbolista que juega a ese nivel, con esa exigencia y estudiando una carrera súper complicada, allí mismo en Portugal. O sea, es una crack auténtica. Absolutamente, absolutamente. Y un motivo de orgullo, repito, importante Sí, enviarle un besito desde aquí, Pauleta, y que se recupere pronto y se recupere bien y que va a ganar muchos más títulos con nuestro club. José, solo faltaba un jugador que no estaba en las imágenes, pero ya me hablado un poco, que era Javier Balboa. Balboa fue un jugador que llegó, que tenía siempre tenía mucho potencial, pero también por algún motivo no funcionó tan bien como lo esperábamos. ¿Cómo te definirías a Balboa en una palabra? bueno, yo creo que injusticia. Eh, Creo que Balboa, en la pretemporada a la que él llega, creo que es de los mejores jugadores en ese verano y creo puede ser Quique, ¿verdad? Era Quique el entrenador. Creo Ujú. que no se atreve en darle a él galones. Sí. Eh, Luego Balboa se vio un jugador que se adaptó muy bien al fútbol portugués. En Estoril, en Beiramar, la verdad que con muy buena participación. Hace luego 5 años en total en Portugal Ujú. y yo creo que pudo tener su momento. Creo que sería una cuestión de gestión de vestuario, que Quique no querría dejar algún jugador con más peso en el banquillo por gestionar mejor eso, pero yo creo que fue injusto con él. Sí, sí, también tenía ahí algo, pero no sé, también que aquí está el fútbol en ese momento y no era realmente esa es la circunstancia ideal para él. Bueno, José, dos desafíos más. Uno es algo que ya te he pedido y te voy a presentar aquí en nuestra transmisión. Tenemos aquí al 11 del entrenador José María Nolé, que ha elegido el mejor 11 que ha visto con el Montserrat y por lo tanto te pedía que nos explicaras un poco, puedes ir explicando por qué has elegido cada uno de esos jugadores y bueno, te paso la palabra. Bueno, creo que Preudón era el mejor portero que había en ese momento en el mundo, venía de hacer un mundial espectacular y era un caso más de jugador guay, lo ficha Benfica. Y es un ejemplo, ¿no? Pero Absolutamente. Maxi, como lateral, aunque luego yo me hice una foto con él en una final de la Tasa y unos meses después era jugador de Porto, pero bueno, la verdad que tuvo muy buena trayectoria Sí, hay que en, reconocerlo. en el equipo, como Grimaldo, ¿no? Que ya hemos hablado de él, Ujú, es un lateral que ha marcado época. ujú, Los dos centrales es un ejemplo de la calidad que hay en los fichajes que hace Benfica.
Luisao creo que es el extranjero con más partidos jugados para Benfica. Creo que sí. Y Otamendi, pues fíjate el nivel que tiene. Que Otamendi era también una duda quizás si iba a tener el nivel y la verdad que sí, es un jugador que es decisivo. Ujú. Eh, Perdona, sí, José, solo curioso que los dos centrales sean dos capitanes. sí, sí. Y te preguntaba sobre Otamendi, que está haciendo una temporada fantástica, bueno, con un fallo aquí o allí, claro. Pero Otamendi te preguntaba, de tu parte, ¿tú renovarías el contrato con Otamendi? Que Pienso que termine este sí. año. Mm, Pienso que sí. Yo creo que Otamendi todavía el año que viene va a ser referencia. ujú. Y por la influencia que tiene en el vestuario también, ¿no? Diría, también es algo importante. Sí, Pero sí, puede seguir, José. sí. Luego Matic es un caso también de un jugador que crece en Benfica. Ujú. Matic también tiene una primera temporada que no parece gran cosa y luego es una referencia, un jugador fantástico. Se ve la carrera. Absolutamente. Di María era una delicia verlo en Benfica. Era un jugador que mima Camacho y, y yo creo que de Di María sabía, ¿no? Que lo veis en Benfica, y va a hacer en Benfica, o sea, lo que hace en Benfica lo va a hacer en el equipo que él quiera. Claro. Saviola y Aimar, después de haber vivido la irrupción de estos jugadores en River, Ujú. verlos luego en Benfica era un sueño hecho realidad. Y Absolutamente. tuvieron su momento también, ¿eh? Tuvieron partidos bonitos, buen rendimiento. Yo creo que mejor Saviola que Aimar, que ahí se veía el carácter que tenía Aimar, ¿eh? Muy, muy canchero, ¿eh? No parecía, y luego con lo reflexivo que es, cuando ahora lo vemos en dar las lecciones tan bonitas que da Sí, sobre es trabajar con la increíble. juventud, pero Absolutamente. era, sí, sí, era un tío que daba muchísima caña, ¿eh? Era Sí. mucha calidad, pero vamos, Era muy exigente, exactamente. sí. Sí. Y Futre, a ver, mm, ahora que se lleva tanto los what if, ¿no? ¿Qué Ujú. hubiera sido de Futre si se hubiera podido quedar en el equipo más tiempo? O sea, Futre, yo animo a todos a que busquen la final de la tasa de Benfica a Boavista. Ujú. Yo creo que es el mejor partido de Futre de su carrera. O sea, no Sí. sé si cuando vea la gente el vídeo van a estar cayéndose al suelo de risa, pero de verdad, o sea, No, por trascendencia en el resultado, por cómo está en ese partido enchufado. Yo creo que es un partido que merece la pena el revisar ujú. y creo que hace un buen trabajo Futre en Benfica y ya digo, yo creo que estaba quizás en su mejor momento, en uno de sus momentos más altos. Económicamente el proyecto no se mantuvo Claro, de esto, y esto también lo decía él en el libro, es decir, que teníamos un equipazo, que a saber dónde absolutamente. hubiéramos llegado y tuve que irme, pero bueno, la verdad que un buen rendimiento. Yo creo que Futre. Una cosa curiosa que también hablaba con él, eh, en España, por ejemplo, eh, tendría que ser odiado al menos por dos aficiones, ¿no? Y a Futre todo el mundo lo ama, ¿no? Y yo Absolutamente. En creo que Portugal, sí, sí, tú hablas con él 5 minutos y nada, ya tienes un fanático para toda su vida. Y, absolutamente. y yo creo que en España también en el fondo es así, ¿no? La manera en la que él habla, ¿no? Como me contaba, ¿no? Los partidos contra el Real Madrid, decía, mi enemigo Paco Bullo. Claro. Y también una cosa muy, muy bonita, ¿no? De Hassan, que también jugó en Benfica. Ujú. Yo, El marroquí, ¿verdad? sí, Sí, es. Ujú. sí. Yo le decía, bueno, y de tu paso por la Liga Española, ¿qué recuerdas? Y me decía, mira, era un espectáculo ir a la gente gritar, Paulo, Paulo Futre. Y este recuerdo me lo ha contado él varias veces. Jugué contra el Atlético de Madrid y la afición
coreando el nombre de Futre, eso le ha marcado incluso a sus rivales. Ujú. Absolutamente. No, y esa final fue una final de la temporada 92-93, creo, final de la Copa de Portugal, frente al Boavista, que terminó con victoria de Benfica por 5-2, creo. Y yo no sé si es el mejor, es un Futre que está en su prime, porque ya tiene la edad, tiene ya la experiencia, tiene la capacidad física y en ese partido está enchufadísimo, es poco, está a un nivel increíble y es Claro. realmente, si puede, creo que está en YouTube, que se puede echar Sí, un sí, sí. vistazo. Yo lo he Hace visto un, entero en YouTube, no sé si ahora lo habrán quitado. Yo tenía 16 años. A mí me impactó que dejara el Atlético de Madrid. Fue muy mediático para lo que era el mediatismo de esa época. Y la verdad que no sabíamos que era el último gran partido que veíamos de Futre, porque ya con su pase a Italia, sí, la lesión que tuvo, eso no lo sabíamos, ¿no? Y yo creo que fue el- uno de sus puntos más altos. Por supuesto, el punto más alto es ser decisivo en una final de Copa Europa con Porto, claro. pero un Futre exuberante con 26, 27 años, y vuelvo a decir lo espectacular que le quedaba la camiseta de Benfica, ¿eh? Era una Absolutamente. cosa, Sí, estaba guapísimo con la camiseta de Benfica y lo carismático que ha sido siempre, claro. pues bueno, Claro. era inolvidable. Hombre, y cuando le presentan en el estadio con un montón de gente y él está levantando los Sí, brazos sí, sí. y la gente él es del Sporting, jugó en el Fogo do Porto y llegó ahí, parecía, y en 5 minutos ya era benfiquista. Entonces, esa capacidad que él tiene es impresionante. Hombre, José, vaya equipazo este, ¿eh? Es un grandísimo Sí, equipo este que tienes aquí. Y solo una referencia al guardameta, si el Benfica no tuvo años aún peores, esos entre el 95 y el 2003, se lo debe mucho a ese guardameta, que ha sido un poco el salvador de la patria durante muchos años para la afición benfiquista. pues Bueno, sí. José, una última pregunta. La charla creo que está muy, pero muy interesante y muchísimas gracias por compartir tus historias y tus experiencias. Pero te lanzaba un último desafío que es el siguiente. Imagínate que eres presidente del Benfica por un día y tenías que tomar una decisión, una primera decisión. ¿Y qué decisión sería esa? Pues no sé, la verdad, muy, muy difícil. Ujú, Mm, Es verdad que la experiencia ahora mismo es muy buena con el técnico actual, ujú, pero yo miraría siempre a los entrenadores que se forman en la academia, la verdad. Yo creo que quizás esa. O sea, que creo que para desarrollar a Benfica yo creo que hay que conocer muy bien. Yo creo que es un club muy específico, creo que es un campeonato muy específico también. Y yo ujú. miraría siempre a los técnicos que se terminan formando en la academia, igual que los jugadores. Creo que creo que sería mi orientación. Muy bien, muy bien, muy interesante. Realmente Benfica tiene una cantidad y una formación extraordinarias y por lo tanto es absolutamente fundamental mirar hacia ese tesoro que tenemos en manos. Bueno, José, yo de mi parte creo que ha sido espectacular. Esta hora y poco ha pasado volando. Te lo agradezco mucho. Yo, además de la gente que puede encontrar tu libro Fútbol Portugués, Historias, Gestas y Protagonistas, se puede comprar en cualquier sitio, está ahí disponible. ¿Cuándo va a salir tu próximo libro y dónde la gente te puede encontrar Sí. para saber Yo creo más de... que si me siguen en redes sociales, José María Nolé, es más fácil. Pienso que el segundo libro es inminente. O sea, Ujú. seguramente si alguien escucha esto dentro de 15 días ya esté el libro fuera. Muy bien, muy bien. José, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Fue un auténtico honor y un placer. Y bueno, nada, gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti por tu amabilidad y nada, nos seguimos, que vaya todo bien.
Claro, muy bien. Bueno, y así terminamos el episodio 43 del mítico Benfica. Este episodio de Benfiquistas del mundo hispanohablante. Un honor, un placer estar aquí con vosotros. Estamos grabando esta charla en el día 25 de abril, Día de la Libertad en Portugal. El episodio va a salir en el inicio de mayo, por tanto vamos a intentar en cada mes tener uno de esos episodios especiales. No os olvidéis de acompañarnos en todas las redes donde estamos y seguir apoyando a nuestro club. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.